RCR. Vamos a entablar a esta hora comunicación con el doctor Joseph Campos, precisamente abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Doctor Campos, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, doctor? Bien, doctor, ayer justamente dentro de esta situación que se originó en el Ministerio Público a raíz de una serie de denuncias del asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inesperadamente se esperaba un pronunciamiento precisamente de la fiscal de la Nación dando respuesta a ella, pero dentro de su mensaje que dio sorprendió esta denuncia que ha realizado el Ministerio Público a la presidenta y al premier Otárola. ¿Usted también se vio sorprendido ante esta denuncia, doctor? Una sorpresa mayúscula, porque ciertamente lo importante hay que comprender que lo último que habíamos conocido del Ministerio Público fue esa misma mañana. En esa mañana el Ministerio Público nos comunica que el día viernes la fiscal de la Nación había decidido desacumular la investigación. ¿Qué significa eso para los televidentes? Abrir la investigación en dos expedientes independientes, diciendo que va a investigar de una manera uno y de otra manera el otro. Y eso nos comunicó ayer en la mañana. Ahora, doctor, ¿qué pasó doctor, disculpe, para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, ¿cómo estaría dividido? ¿Cuál es el 1, cuál es el 2, por favor? El 1 es el original y el 2 es el que ha terminado siendo la base de esta denuncia constitucional. Pero de lo que dijo es que va a ser acto de investigación, distinguiendo lo que va a investigar en uno y distinguiendo lo que va a investigar en otro. Claro. Entonces, el problema está en que nosotros ayer dijimos, bueno, es más, estábamos debatiendo porque hay un problema que ahora nos da más preocupaciones, porque el problema de todos los involucrados, las personas que en este momento litigan por sus familiares, por la Procuraduría, en fin, por diversos personajes, cuando uno habla de la responsabilidad de la Presidenta de la República, uno tiene que solamente responder una sola pregunta, para todos. ¿De qué manera la Presidenta en esos días desde Palacio hizo o dejó de hacer algo para efectos de provocar lo que finalmente ocurrió? ¿Ya? Y para eso no necesitas distinguir expedientes, porque finalmente el punto está en que más bien eso se presta a un juego perverso. Porque si imaginemos, ahorita se archiva el que debería corresponder, aparece que tienes todavía otras tantas situaciones que podrían provocar más denuncias constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema, sin embargo, evidentemente igual lo íbamos a discutir, pero jamás pensamos que iba a haber una denuncia constitucional. Entonces, esto ha salido como conejo de chistera, ¿no? De mago. Claro. Ahora, doctor, y esto, bueno, según su experiencia, tantos años, usted como profesional, ¿qué habrá pasado, qué haya cambiado esta actitud de la fiscal de la Nación? Porque ayer vimos esta costumbre que se ha hecho aquí en nuestro país, ¿no?, de salir en un mensaje con sus fiscales alrededor. ¿Y qué habrá hecho cambiar esta actitud que ha tenido la fiscal de la Nación? Bueno, lo primero, creo que me han dicho que no ha habido ningún fiscal más que uno o dos en ese grupo que ha acompañado a la fiscal de la Nación, ¿no? Por ejemplo, me dicen, y voy a confirmar, que no ha estado el fiscal supremo Guamán, que es su adjunto y que es el que está llevando materialmente la investigación. Ese es uno. Dos, hay que entender que en definitiva no tiene una explicación jurídica lo que estamos viendo. Nuevamente, el día viernes había decidido hacer más investigaciones y recordemos que hace poco había declarado una ampliación de 8 meses. ¿Para qué? Para procesar las nuevas denuncias que venían del interior del país y para hacer las declaraciones y reprogramar las diligencias de las otras. Entonces, todo esto no tenía sentido. Y eso que hemos pedido archivamiento muchas veces y siempre nos decía que solamente estemos a lo resuelto. Entonces, no hay una explicación jurídica, la explicación es política. Ella vive una guerra interna. Y entonces eso se explica de dos maneras, estimado.
Uno, ella cree que estamos en medio de la guerra o participamos en la guerra de alguna manera. O dos, está buscando que el Congreso sea otro espacio de resonancia de esta denuncia para efectos de que se pueda distraer del problema que ella tiene, porque tiene problemas con la Junta, tiene problemas con internos muy graves. Entonces, ciertamente nuevamente se está haciendo un uso político de la justicia o del derecho, lo que es muy lamentable, ¿no? ¿Ha habido entonces algo de improvisación en esta situación que ha presentado la fiscal de la Nación? Es mucha improvisación. No ha habido mayor desarrollo. Por ejemplo, hasta ahora no entiende lo que hace un presidente constitucional respecto a la Fuerza Armada y lo que hace un jefe de comandos conjunto de la Fuerza Armada. La distinción es muy sencilla. Cualquier presidente de la República, no solo Dina Boluarte, para ser jefe supremo de la Fuerza Armada solo tiene que ganar una elección política con votos. Ese presidente puede ser que no sepa usar un arma, no le interese, no le guste, y es su derecho. Pero por esa misma razón no estudió en una escuela militar, no estudió en una escuela policial, y por esa misma razón tú no le puedes decir, dirige técnicamente los operativos policiales. Lo que ella tiene que decir, y lo que hizo, fue controlen el orden, porque ese sí es también un deber constitucional. Controla el orden público, respetando los derechos humanos. Eso consta en documentos, en acuerdo del Consejo de Ministros, público, en castellano, en quechua. Pero el problema no estaba en lo que también ella podía decir, el contexto también es valioso. En este caso, hay que comprender que la violencia no cesaba, no paraba. Había objetivos políticos detrás de esa movilización. Yo soy de lo que me he atrevido a decir que nadie ha muerto en la protesta, porque nadie murió en la protesta. La protesta es una expresión de rechazo pacífico. Las muertes han ocurrido en medio de escenas de manifestaciones violentas que no están protegidos por el derecho a la protesta, que incluso hace poco la Corte Suprema ha establecido eso como delito. Entonces, no idealicemos, no victimicemos, y ciertamente lo que no ha entendido la fiscal de la Nación es que ella hizo lo que estaba llamada, según la Constitución, a hacer, a llamar al orden público, ¿no? Y una vez que llamó, todas las situaciones fueron posteriores a su llamamiento, que se tiene que investigar, porque si pasó que alguien usó bien el arma, imaginemos el caso de suboficial Sonco, ese que lo lapidaron y luego lo quemaron. Si el suboficial Sonco mataba a 2, 3 en medio de su defensa por su vida, no le pasaba nada. Ahora, si hubiera sobrevivido, ¿no? Ahora, doctor, en este caso, usted ha dialogado con la presidenta Dina Boluarte y le comentó en estas situaciones cuando habían estas tomas de los aeropuertos en el sur del país. Ella estaba monitoreando minuto a minuto, tenía información de todos los jefes del comando que participaban en estas manifestaciones tratando de controlar en esta situación que se desembocó en violencia. Bueno, lo que pasa es que yo en ese momento no participaba del entorno de la presidenta. O sea, usted recuerde que yo he estado incluso un poco distante del entorno de gobierno actual, ¿no? O sea, usted recuerde que yo he sido el abogado del procurador que el presidente Castillo lo votó. Entonces, yo estoy convencido de esta causa. Pero por encima de eso... Pero ha tenido que conversar ahora al asumir la defensa con la presidenta sobre esta situación. Claro, pero... hubiera sido negligente no estar informada, pero estar informada no significa coordinar, no significa establecer qué acciones hacer. Mire, yo en este momento, usted me pone a decir, ¿sabes qué? Es presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el jefe supremo, maneja el avión. Una locura, es una estupidez. Es una estupidez. A ver, ¿qué debo hacer, presidente? ¿Cuántos policías debo poner en la calle? Tampoco. Para eso hay alguien que es el jefe de la guerra. Es el que define y que va mandando verticalmente decisiones hasta que llega el policía de la calle. Y el que está llamado a controlar esa acción, primero es el propio policía y cumplir la ley. Y segundo, que el superior jerárquico verificar si le dio una orden precisa o no. Si él dio una buena orden, ya no se va hacia arriba. Bien, entonces las investigaciones... Es responsabilidad de policía. Entonces, la investigación tiene que determinar
si se usó bien o se usó mal el arma, y desde ahí establecer la responsabilidad. No. Las responsabilidades entonces caerían en los efectivos del orden, policías o al jefe del comando que dirigió ese operativo. Ese tema, porque hay una muerte, o sea, si hay una muerte se tiene que investigar. Claro. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Ahora, visto así, pareciera que estamos echando responsabilidad a alguien, no es así, eso lo rechazo. No puede ser que se establezca como si todos hubieran fallecido en la misma circunstancia y que todos los policías y lo hables. No, ese policía, ese militar, te cuida a ti, cuida el centro de tu trabajo, cuida a tus hijos, ¿ya? También es padre, también es hermano, también es hijo, ¿no? Lo esperan en su casa. Seamos respetuosos de eso. Bueno, vamos a esperar las investigaciones. Ahora, finalmente, doctor, ¿qué es lo que sigue para que, si los puede explicar brevemente, en el caso ya de esta denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación, tanto a la presidenta como al premier? Lo recibe la subcomisión y ahí aparecen interpretaciones, porque según la interpretación constitucional que vivimos ahora, ¿no? Nos lleva a la posición donde esto se acaba aquí, ¿no? Y la otra es avanzar en el procedimiento interno parlamentario. Pero igual, cuando acabe se va a tener que suspender, porque ahí sí ya funciona el artículo 117 de la Constitución. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que en algún momento esto puede tener una suspensión. O sea, por eso es que yo digo que esto es un poco más de fuego artificial, ¿no? Que lamentamos el uso político. Una cortina de humo, mejor dicho, ¿no? Para que entienda. O ella está convencida que de alguna manera estamos participando en su crisis interna, en la crisis que vive de manera... Yo lo he dicho en todos los medios hasta ahora, el día de hoy, eso para nosotros es un problema de gringos. No tenemos nada que hacer ahí. Que ustedes no nada que ver y que más bien le han querido ahí... El mensaje es de que como si toda esta información, todo este problema haya sido dirigido por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y la otra es como que no quiere estar solo, no quiere estar solamente estar sola en la atención pública, no quiere compartir la atención, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Usted justamente nos ha atendido, está bien ocupado hoy con su agenda. Muchas gracias por esta atención a RCR. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Bien, el doctor José Campos, abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte. RCR.